Este video no va a ser bonito. Esta historia se tiene que contar. Desde Ciudad de México, Emi y Eliel, todos somos hunters. Guys Hunters, ¿cómo están? Hoy les voy a contar cómo inicié a coleccionar, la etapa más difícil en mi vida como coleccionista y cómo salí de ella. Varios de ustedes no lo saben, pero los Hot Wheels fueron mi primer línea de juguetes. Sí, con esto me inicié como coleccionista y ya tiene más de 20 años. La idea de coleccionar estos carritos era que en esa época yo no podía tener el dinero para comprarme uno original. Yo quería un muscle car, un Mustang, un Charger y obvio que no podía comprarlo porque tenía, no sé, 15 años, 14 años. Entonces decidí comenzar mi propia colección con carritos del súper. Me iba a Bodega Aurrerá, todavía existía el de todo y ahí me daba grasa, agarraba y compraba todos los modelos antiguitos. Llegaba, sí los abría y los ponía en una repisa y soñaba con cuál me iba a comprar cuando me fuera bien trabajando. Disfrutaba mucho de esta colección y siempre tenía el gusanito de saber si con el tiempo, si no los jugaba, si los atesoraba muy bien, iban a cada vez valer más. Después de algunos años empieza el internet. Empezaron los foros, el grupo de Hot Wheels oficial, que era el de la página de Mattel. Era una locura, te tenías que ahí poner un nombre para poder estar en los foros y comentar. Ahí nace Mad Hunter. Empecé con los carros nuevos, los carros de línea que estaban, les digo, en las tiendas de autoservicio. Después de bastante tiempo pude ver que lo que yo había atesorado, incluso algunos que ya tenían su empaque original, no valían nada más que lo que yo había pagado en el supermercado. ¿Cuál es el objetivo de guardarlos en perfecto estado si van a valer siempre lo mismo? Empecé a investigar, empecé a estudiar, a invertir mucho tiempo en esto. Y ahí fue cuando me di cuenta que ninguna de estas piezas modernas que estaban hechas en China, Taiwán, Tailandia, pues eran inmensas las producciones que estaban haciendo para todo el mundo y nunca iban a ser raras. Una que otra variante podía empezar como a subir de precio y había una revista, cuando todavía el internet no era una herramienta básica, que se llamaba Lee's Toy Review. Esta revista me ayudaba mucho, pero los valores eran muy disparados, entonces a veces te emocionabas muchísimo en creer que una pieza que habías encontrado en el súper podía valer cientos de dólares. Analicé la situación y me di cuenta que no iba a ningún lado. No me sentía contento con la colección, les soy sincero. Vendí todos esos carritos y con ese dinero comencé a buscar únicamente los que estuvieran hechos en los 80s. Porque yo nací en 1983 y dije, voy a iniciar la cacería, voy a ponerle sabor a esto. Y es cuando en realidad sentí lo que era coleccionar. Me iba a los tianguis, a las ventas de garage, le preguntaba a todos mis amigos, a los amigos de mi papá, y ahí comenzaron a salir estas pequeñas joyitas. Un día llego a un tianguis y nunca se me va a olvidar, levanto un carro cromado que se llama Prowler. Me llamó mucho la atención, plateado, muy bonito, con un bandido en el techo. Lo volteo y leo 1983. Dije, ¡bam! Este es para mí. Pero leo más abajo y decía, hecho en México. Les juro que en ese momento sentí escalofríos porque dije, no puede ser, es en el año en el que yo nací y está hecho en México. Y todos los Hot Wheels que yo había visto en la base decían Hong Kong, decían Canadá, decían Estados Unidos. Para mí fue un súper descubrimiento, me sentí orgulloso. ¿Y qué hice? Comencé a indagar, seguí investigando en la red y para mi suerte en esa época, ya cuando estaba yo tan adentrado, en esa época ya existía un grupo, un foro de gente americana que estaba coleccionando los famosos Redlines, los Hot Wheels hechos en los 70s. Al poder compartir con ellos algunos de mis hallazgos, comencé a aprender cada vez más y me enteré que en los 80s la famosa marca Aurimat que produjo He-Man, Barbie y otras licencias muy famosas, pues había tenido la licencia para fabricar Hot Wheels en México. Ya tenía yo una misión más difícil pero más divertida. Aparte en esa época, les estoy hablando casi al inicio del 2000, ibas a los tianguis y te regresabas a manos llenas. Carritos que hoy en día no se encuentran, los encontrabas casi cada fin de semana. Era el oasis del coleccionista. Y aquí es donde esto se empieza a poner sabrosón. Un sábado temprano, como cualquier otro día de cacería, me levanto, me voy a chacharear, voy caminando, apenas llevaba yo una hora de haber llegado al tianguis y se acerca una persona a mí y me dice, oye, una preguntota, me han dicho por aquí que tú eres el que compra los carritos antiguos. Volteé hacia sus manos y tenía él una caja de este tamaño exactamente,
de pilas antigua. Cuando yo abro eso, hagan de cuenta que es como cuando ves algo que en tu vida habías visto. Y fue un flashazo, pero obviamente pues de volada, poker face. Eran como 12 carritos y empiezo a agarrar uno por uno y a voltearlo. Ahí medio sentí un descontón porque uno de esos carros estaba repintado. Tenía el remache de abajo roto y se veía que tenía un trabajo de pintura, ¿no? Algo me decía, cómpralos, cómpralos, porque muchos de ellos estaban muy raros, colores que nunca había visto. Pero por otro lado estaba el repintado, entonces era, tal vez son colores que no he visto porque están repintados. Pero tras un rápido análisis, porque en ese momento no la puedes pensar tanto, le digo, bueno, sí me interesan. Ya me dice, dame tanto por todos. Para esa época no se pagaba ni una tercera parte de lo que se paga ahorita por estos carros, ¿no? Me late, me los quedo. Sentí esa corazonada, agarré la cajita, me fui a la casa tranquilo. Comienzo a verlos, saco el catálogo, saco las revistas. Nada de información. Dije, no, empiezas a sentir ese como sudorcito de chale, ya me parcharon, ¿no? Y dije, ni modo, bueno, vamos a ver. Le saco fotos, pero yo en el fondo decía, es que la pintura concuerda con los años. Es una pintura que tiene época, las llantas se ven buenas. O sea, tenía yo un dilema mental muy fuerte, entonces agarré y dije, ni modo, les voy a sacar unas fotos a los que no encuentro colores por ningún lado y las voy a subir a este foro de Hot Wheels. No tenía yo que mi post ni 20 minutos y me llega un mensaje privado. Me dice un americano, te ofrezco $5,000 por ese carro negro. Sí, este carro negro que están viendo aquí. Yo dije, eso es una broma, ¿no? Me está choreando, no sé. Todavía el internet pues no tenía casi gran credibilidad. No, te agradezco mucho, pero no, me gustaría tener más información sobre esta pieza. Me dice, te ofrezco $6,000, pero no me ponía nada. Entonces dije, qué raro. Me llega otro mensaje como a las 3-4 horas de otro americano que hoy en día es amigo mío, el buen Ted Gray, y me dice, te ofrezco otra lana por él, pero ya no más arriba, era como la mitad, no me acuerdo si $2,000, $3,000, pero era demasiado dinero. Le digo, no me interesa venderlo, quiero saber esto, quiero saber qué es, y no existe en ningún lugar este color. Ted, el que me hizo la oferta intermedia, pues como que se dio cuenta que no lo iba yo a vender, y él en ese momento ya tenía este tipo de piezas, entonces decidió compartir su sabiduría conmigo, y me dijo, tienes en tu mano un tesoro, esa es una pieza que no se había visto jamás, pero es un carro hecho en México. Me quedé boquiabierto. Lo primero que pregunté es, pero si dice Hong Kong en la base, ¿cómo va a ser mexicano? Me empezó a explicar, me dijo, ¿sabes qué? Ninguno de los carros hechos en los 70s en México dicen hechos en México. Entonces para mí fue así como abrir un universo alterno y le dije, no, a ver, espérate, ¿cómo que en los 70s? Yo colecciono los de los 80. En los 70s hubo una marca que se llamaba Cipsa, que era como Tupperware pero de México. Ellos se encargaron de comprar la licencia y fabricar Barbie, Hot Wheels, lo mismo pero 10 años antes. Entonces yo estaba que no me la podía creer, estaba emocionadísimo y mi intención no era vender ese carro. Ya había entendido que tal vez sí valía eso y que era único en el mundo. Este es un auto que normalmente debía de haber sido blanco, con los cristales azules, con estampas por todas partes. En esa época había muy poca información y los únicos que la tenían y la compartían eran los americanos. Imagínense qué raro yo como mexicano se sentía saber que los únicos que tenían esa información eran extranjeros que estaban atesorando nuestras piezas. Ni siquiera los coleccionistas de aquí lo sabíamos. Todo empezó cuando nace eBay. eBay, la plataforma de ventas, empiezan a aparecer estos carros en colores que jamás se habían visto. ¿Y qué pasa? Los americanos los compran pensando que eran prototipos. Se empezó a ver la constante de que eran carros que salían de México, o sea, que eran vendedores de México. Mucha gente se entera y se empieza a correr la voz, entonces empiezan a salir más. El primer carro que se encontró y que supieron que era mexicano por el tipo de interiores y pintura fue el Superfine Turbine. Esta es una joya, incluso en Estados Unidos es un casting se le dice al modelo del carro, que es muy caro. Aparece esta pieza, no tenía motor, estaba todo golpeado y era color amarillo mostaza. La subasta se fue a las nubes, la gente tiró a matar y nadie sabía qué era lo que estaba sucediendo. Poco después, otro vendedor sube a uno en perfecto estado y ¡pum! Otra bomba en internet. Y lo que culminó con esto fue que metieron a vender uno en su empaque original.
Ya no había mitos, ya no era de que son prototipos, están repintados, eso no existe. Y eso era el testigo más grande para que esto se supiera a nivel mundial. Una de las primeras pistas que tuvimos los coleccionistas para saber que esto era verdadero era este sticker que está aquí. Fíjense que dice: los auténticos Hot Wheels Cipsa. Por un tiempo fue súper doloroso porque los americanos, algunos que no podían como obtenerlos o se enojaban con los precios en los que se vendían los carritos, empezaron a decir que eran bootleg. Decían, no, pues es que no se hicieron en Estados Unidos. Y yo alegaba mucho con ellos y les decía, entonces los que están hechos en Hong Kong, que tú también jugaste, son bootlegs, ¿no? Cuando inicia Hot Wheels, los primeros se hicieron en Estados Unidos. Después, por la demanda, mandan la fábrica a Hong Kong y ahí deciden comenzar la mayor producción. Había estas peleas en los foros y yo les decía, ok, entonces los que se hicieron en Hong Kong tampoco son originales, los que tú jugaste. Y entonces decían, no, bueno, tienes razón. Fue motivo de grandes debates y más por los precios que demandaban. Todos se iban arriba de $1,000, $2,000, los que estaban en perfecto estado. Esto les estoy hablando hace casi 20 años y hasta el día de hoy solo se conocen 1,000 piezas en total en el mundo. O sea, contando todos los carritos, todos los modelos, solo se han encontrado 1,000 piezas. Siguen siendo ultra raros, siguen siendo tesoros muy grandes. Pero también los precios han bajado porque cuando varios coleccionistas ya tienen el mismo, la demanda baja y el precio baja también. Cuando yo encontré este, era una pieza única, les digo, me llegaron a ofrecer hasta $6,000. Nunca lo vendí. Y ahora se conocen creo que más de 12 piezas de este, pues ya no vale cerca de eso. Entre todos los coleccionistas de Cipsa mexicanos hemos ido haciendo como un poquito un registro, compartiendo lo que sabemos y haciendo una bitácora de cuántos existen, cuáles son los colores. Y no les miento, hasta hace como 6-7 meses todavía se descubrieron colores que no sabíamos que existían. Esto es divertidísimo, es parte de lo que nos trae como perros atrás de un hueso. Somos cazadores y esto jamás se va a terminar. Pero no todo es color de rosa. Aquí viene la parte triste. Y no triste, sino dura. Llegó el momento en el que yo tenía la colección de Cipsas más importante del mundo. Tenía los mejores carros en las mejores condiciones y nadie me los iba a quitar. Pero, por otro lado, estaba comprando mi casa. Y me hacía falta un dinero fuerte para terminar de pagarla. Y ahí es cuando, como coleccionista, tienes que poner las cosas en una balanza y saber qué es una necesidad básica y qué es un capricho. Porque a veces los coleccionistas somos tan apasionados que podemos descuidar ciertas cosas y agarrar dinero de lugares que no debemos para sustentar la colección. Entonces fue cuando dije, no, voy a agarrarme los pantalones y voy a vender mi colección y voy a acabar de pagar mi casa. Bere me decía, no te preocupes, vamos a ver cómo le hacemos, pues nos endeudamos un poquito más. Me dolió porque aparte pues para venderlos tuve que sacar fotos de uno por uno y luego empacar uno por uno y enviarlo. Era como si te fueran desprendiendo pequeños pedacitos del corazón, de tus memorias. Y dije, ni modo, ¿no? Veía a mi mujer, veía que íbamos para un futuro muy bueno, muy fuerte. Entonces dije, creo que, pues como dicen los americanos, man up, ¿no? Como vuélvete hombrecito, pues. Y dije, vamos a hacerlo. La verdad me había costado mucho trabajo conseguirlos y era por eso que me dolía tanto. Fue un éxito, no saben, se vendió en más de lo que se tenía que haber vendido mi colección. Tenía yo mucho nombre, mucha gente quería mis piezas. Tuve también la suerte de que un par de buenos amigos se quedaron con piezas muy poderosas, muy chidas, pero nadie las volvió a soltar. Entonces bueno, yo cumplí mi cometido, pude acabar de pagar mi casa. Y fíjense cómo es el universo, cuando tú dejas ir, creo que te regresa y te regresa más fuerte. Me empezó a ir muy bien, gracias a Dios. Empezamos a abrir negocios, todo era como éxito tras éxito. Yo ya tenía el canal, ustedes han visto videos míos de Hot Wheels y ahí se alcanza a ver mi colección. Era tremenda. Ahorita les puse las piezas que en mejor estado tengo de Cipsa, de los 70s. Tengo ochenteros empacados, tengo de todo un poquito que he ido recuperando, pero esto fue lo que más me dolió. Poco después de haberla vendido, tenía como un repele, como un enojo de decir, ya no quiero comprar mínimo Cipsas, ¿no? Fue cuando ahí partió mi colección de decir, voy a empezar con un poco de Star Wars, voy a empezar con un poco de He-Man. Y sí traía, yo siento que era como un capricho ahí amarrado a decir, no, me duele por ejemplo agarrar este en un estado horrible y saber que lo tenía mejor,
pero creo que sí estaba como eso, como caprichito de niño, y dije, no, a ver, conforme vayan cayendo. Empezaron a caer piezas muy buenas, como pueden ver aquí, pero a cuentagotas. Era más fácil para mí porque yo podía elegir las condiciones y casi poder decir, yo voy a pagar hasta esta cantidad. Lo que sucedió en el mundo de Cipsa es que uno de los coleccionistas americanos que le encantaban estas piezas era multimillonario. Entonces era ponerte con Sansón a las patadas, y por eso se iban a unos precios increíbles, porque no había quien le ganara a esta persona. Esta persona, para cuando yo regreso a coleccionar esto, ya no estaba coleccionando Cipsas, y ahí es cuando dije, ahora va la mía. Entonces he podido comprarlos, siguen siendo muy caros. Hay carros que he pagado arriba de 10,000, 15,000 pesos que ven aquí. Hay otros que me ha tocado agarrar la chida y encontrarlos de a 50, 100 pesos en un tianguis así tiraditos, pero ha tenido su sabor y su historia esta colección. Me ha costado muchísimo poder reunir esto que ven aquí. Hoy me siento poderoso, me siento feliz y veo un gran tesoro cerca. Poco a poco agarré 1, 2, 3 y luego Bere me decía, a ver, pues ya ponlos en una vitrina. Y decía, no. Después de lo que yo veía en mis paredes, ver ahorita 4 o 5... no, me voy a esperar un poco. Gracias por el apoyo, porque ustedes han estado ahí en mis cacerías, en las buenas y en las malas. Les quiero explicar para mí, hoy en día, qué es la evolución del coleccionista. Después de todas estas emociones que viví, que les he contado a través de este video, desde hace unos años me he dado cuenta que lo que más me llena y lo que me voy a llevar de este mundo son las aventuras, las amistades, los viajes. No estos pedazos de metal con plástico, que para mí son tesoros hermosos, son joyas, pero en realidad esto se va a quedar aquí. Lo que me voy a llevar de este mundo es que conocí a mi mejor amigo gracias a este carro amarillo, que conocí tianguis hermosos gracias a otro carro que está por acá. Eso es lo que en verdad buscamos, es el camino el que disfrutamos, tal vez no tanto la meta. Hoy en día les digo, si tienen una necesidad, si tienen una prioridad, vendan su colección, las piezas vuelven a salir y es como evolucionamos nosotros. Conocemos el verdadero valor a la hora de venderlas, nos emocionamos de saber que tal vez por unas pagamos menos y nos dieron más, por otras tal vez sobrepagamos y vamos aprendiendo muchísimo. Pero las piezas siempre van a seguir saliendo y la colección siempre va a seguir creciendo. Y las amistades y las aventuras nadie te las va a quitar. Ya que tenemos la chuleta aquí, vamos a desmenuzarla rico, vamos a hablar de esas pequeñas variantes o colores únicos. El color negro es único de México. En ningún otro país se les ocurrió hacer los Hot Wheels así. Solo en Estados Unidos hicieron algunos prototipos. En los 70s buscaban colores muy llamativos, el famoso Spectra Flame, que de hecho en México nunca lo pudieron replicar. Trataron con carros como este que está aquí abajo, el Whipped Creamer, el Pippin Bomb, pero les costó muchísimo trabajo, al punto que trataron de hacer estos que están aquí, que son como overchromed, cromados, porque cromaban por abajo y luego le echaban el tinte, pero quedaban como cromados en vez del famoso Spectra Flame. Este es el famoso Spectra Flame, pero gracias a eso nos dieron unas variantes de color y cada loquera que hoy en día es lo que se cotiza. Colores únicos mexicanos: negro, café, dorado, pero ese como metal flake, así, ese dorado sin cromo, y el amarillo mostaza, que para mí es uno de los más representativos a Cipsa. Vamos a hablar de los interiores. Mucha gente por años ha creído que todos los carros mexicanos tienen interiores blancos, y no es así. Creo que ni siquiera llega a la mitad el número de castings que tienen los interiores blancos, entonces yo creo que está entre casi micha y micha blanco y negro. El color naranja es algo que vuelve locos a los coleccionistas extranjeros, porque tiene su toque especial, es como naranja un poco picante, podría decirlo así. Y algo que me divierte muchísimo, que también es único de México, fíjense estos dos castings, el Highway Robber y los Sandwich que ven aquí, es que tienen algo mágico, algo épico. Las líneas rojas de las llantas son color cereza metálico. ¿Qué pasó ahí? Cromaron todo el ring junto con la línea y luego le aventaron el rojo. Nadie sabe al día de hoy qué pasó,
pero es mágico. Solo en México se encuentran esas líneas rojas metálicas color cereza y son una chulada. La neta, le dan al carro un toque único. Mucha gente me pregunta que de toda mi colección cuál es la pieza favorita, y siempre digo que esta, porque para mí fue el parteaguas. Fue cuando yo me inicié como ya un cazador, como un coleccionista profesional, y metí toda la leña al fuego. Estos carros eran los que no les podían cambiar los colores, ya que era el Snake y el Mongoose, carros épicos. Pero aquí en México les valió gorro, se los aventaron naranjas, morados, verdes. Esos que ven allá atrás también son el Snake y el Mongoose, pero se conocen como el Rear Engine Dragster, que es el motor trasero tipo dragster. Estos son carros súper frágiles, son de los que más me ha costado trabajo encontrar en buen estado y siempre sigo a la búsqueda. Mis castings favoritos por su forma: Cognicab, el famoso taxi inglés, y el T42, que este es muy chistoso porque fíjense, tiene dos frentes. Es como si fueran dos carcachas unidas. Ese modelo se me hace mágico. Mi color favorito, el amarillo mostaza, porque creo que es el que más caracteriza a Cipsa, como se los había dicho. Un modelo difícil de encontrar, este Ferrari 512. Y más en este estado. Cualquier carro mexicano es dificilísimo encontrarlo en buen estado, porque ¿qué pasaba? Aquí los juguetes en México pasaban de generación en generación, entonces hubo mucha banda que le heredaron los Hot Wheels, los carritos, y les fuimos dando carrilla niño tras niño. De hecho, hay algunos americanos que los llaman los Chipsa, porque los golpes en los carros se les llaman chips. Es la mezcla entre Cipsa y Chipsa, porque siempre se encuentran muy golpeados. La condición en el coleccionismo de los Hot Wheels lo es todo. A veces una simple mordida de mosca, como se le dice en Estados Unidos, puede bajar significativamente el precio. Mattel también creó en los 70s una línea de motocicletas llamadas Rumblers. Hay cada santo grial que no lo podrían creer, pero ese es otro video. Bueno, mis Hunters, este video ha llegado a su fin. Para mí fue bastante emotivo, espero lo hayan disfrutado. Yo estoy muy contento como va la colección. Deseenme suerte para seguir encontrando estos bólidos y acompáñenme en la aventura. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo. Están viendo Mad Hunter Channel. Mira, Máximo, todo lo que ves aquí un día será tuyo. Suspiro.